Vivimos en una cultura que glorifica la positividad. Frases como todo pasa por algo, mantén la mente positiva, tú atraes lo que piensas, o solo tienes que sonreír se repiten como mantras modernos. Y aunque parecen inofensivas, incluso motivadoras, hay un lado oculto que rara vez se menciona. Un lado oscuro que no solo ignora el dolor humano, sino que lo invalida. Porque no todo puede ni debe ser positivo. Y cuando convertimos el pensamiento positivo en una obligación, lo transformamos en una prisión emocional. La positividad tóxica, porque sí, tiene nombre, es la presión constante por mantener una actitud feliz y optimista, incluso cuando la situación no lo permite. Es esa tendencia a minimizar el sufrimiento, disfrazar el dolor y evitar conversaciones incómodas. Y lo más peligroso es que muchas veces se presenta como una forma de superación, como si la felicidad fuera simplemente una decisión voluntaria. Pero, ¿qué ocurre cuando no puedes sentirte bien? ¿Cuando estás roto por dentro y todo el mundo te dice que sonrías? Ahí empieza la trampa. El pensamiento positivo puede convertirse en una negación del duelo, de la ansiedad, del fracaso, del enojo, del miedo. Emociones legítimas que forman parte de nuestra experiencia humana. Y cuando se nos dice constantemente que debemos ver el lado bueno de todo, lo que en realidad estamos haciendo es empujar esas emociones al fondo, enterrarlas, ignorarlas. Pero lo que se reprime, no desaparece. Solo se transforma. Y suele volver con más fuerza, en forma de crisis, de enfermedades psicosomáticas, de aislamiento o de ansiedad silenciosa. Este culto a la positividad se ha infiltrado en todos los espacios, en las redes sociales, en la autoayuda, en el desarrollo personal, e incluso en la espiritualidad. Hoy más que nunca estamos rodeados de mensajes que nos dicen que todo es cuestión de actitud, que si fracasas es porque no pensaste lo suficientemente en positivo. Pero este tipo de afirmaciones no solo son falsas, también son crueles. Porque responsabilizan al individuo de cosas que muchas veces están fuera de su control. Imagina a alguien que acaba de perder a un ser querido, que está atravesando un duelo profundo, y la respuesta que recibe es, al menos ya está en un lugar mejor, o todo sucede por una razón. ¿Te das cuenta del nivel de desconexión emocional que eso implica? No se trata de consolar. Se trata de silenciar el dolor con frases vacías. Y al hacerlo, estamos negando la validez de una experiencia que necesita ser sentida, vivida y elaborada. El lado oscuro del pensamiento positivo es que nos enseña que sentir tristeza es un error, que estar enojado es un problema, que mostrarse vulnerable es una señal de debilidad. Nos lleva a ocultar lo que realmente sentimos por miedo a ser juzgados como negativos, como derrotistas, como personas que no están vibrando alto. Y esta autoexigencia emocional se vuelve insoportable con el tiempo. Porque no se puede vivir reprimiendo lo que uno es. No se puede construir bienestar desde la negación. Incluso en el ámbito terapéutico, esta positividad extrema puede ser peligrosa. Hay corrientes que se enfocan únicamente en cambiar los pensamientos negativos por afirmaciones positivas, sin abordar el contexto emocional profundo. Pero no se trata solo de cambiar la narrativa, se trata de comprender por qué esa narrativa existe. ¿De dónde viene ese dolor, esa herida, esa creencia? El pensamiento positivo mal aplicado se convierte en una especie de maquillaje emocional. Cubre, disimula, pero no transforma. Otro aspecto inquietante es cómo la industria del bienestar ha capitalizado esta idea. Libros, cursos, influencers, gurús de la felicidad, todos prometen fórmulas mágicas para sentirse bien, para manifestar abundancia, para atraer lo que deseas. Y muchas veces, si no lo logras, te hacen sentir culpable. Te dicen que no lo visualizaste con suficiente fuerza, que no lo afirmaste todos los días frente al espejo. Como si la mente fuera un interruptor que puedes prender y apagar a voluntad. Pero el ser humano es mucho más complejo que eso. La realidad es que el pensamiento positivo puede ser útil, claro que sí, pero solo cuando se aplica con conciencia, con equilibrio y con respeto por la realidad emocional propia y ajena. No se trata de vivir en la queja constante ni de regodearse en el sufrimiento, pero tampoco de evitarlo a toda costa. Porque evitar el dolor es evitar el aprendizaje. Es en la sombra donde muchas veces encontramos las verdades más profundas sobre nosotros mismos. Cuando alguien sufre, lo que necesita no es que lo corrijan. Necesita que lo escuchen. Que le digan entiendo tu dolor, es válido lo que sientes, estoy aquí contigo. No que le digan tienes que ser fuerte, no estés triste, todo va a salir bien. Porque tal vez no lo esté ahora. Y está bien que no lo esté. Dar permiso al dolor es permitirnos ser humanos. Y en una cultura que glorifica la felicidad constante, eso se ha convertido en un acto de rebeldía. El lado oscuro del pensamiento positivo también se manifiesta en el perfeccionismo emocional. Esa obsesión por ser siempre la mejor versión de uno mismo, por crecer, por evolucionar, por mantener alta la vibración. ¿Pero qué pasa cuando simplemente no puedes?
Cuando estás cansado, confundido, roto, hay días en los que no necesitas evolucionar. Solo necesitas respirar. Sobrevivir. Y eso también está bien. Detrás de muchas depresiones ocultas hay personas que intentaron fingir que todo estaba bien. Que repitieron frases positivas cada mañana mientras por dentro se desmoronaban. Que sonreían para no preocupar a los demás. Que se exigieron estar bien para no ser una carga. Pero el alma no se engaña. El cuerpo tampoco. Y al final, lo no dicho, lo no llorado, lo no aceptado, se convierte en un grito interior. No podemos seguir alimentando una cultura que premia la felicidad superficial y castiga la vulnerabilidad. Necesitamos recuperar el valor de la autenticidad. De mirar al otro y decirle, te veo, con todo lo que eres, incluso con lo que duele. Porque solo cuando nos damos permiso de sentir, de caer, de ser imperfectos, empezamos a sanar de verdad. No hay nada de malo en querer ser feliz. Pero sí hay algo profundamente destructivo en fingir felicidad cuando lo que necesitas es llorar. Y en eso consiste este viaje, en reconocer el daño silencioso que puede causar la positividad malentendida. En atrevernos a mirar lo que duele, a nombrarlo, a sostenerlo, sin disfrazarlo de arcoíris. Porque a veces, sanar no es pensar en positivo. A veces, sanar es simplemente dejar de luchar contra lo que sentimos. A medida que avanzamos en esta exploración profunda, es inevitable preguntarnos, ¿por qué hemos llegado a idealizar tanto el pensamiento positivo? ¿Qué necesidad tan humana estamos intentando cubrir con este mandato de estar bien todo el tiempo? La respuesta, en parte, tiene que ver con el miedo. Miedo al sufrimiento. Miedo al fracaso. Miedo a perder el control. La positividad extrema se convierte en un escudo frente a todo aquello que nos incomoda, una barrera emocional para evitar el dolor que no queremos mirar. Nos enseñaron que sentir cosas negativas es malo, que estar mal es debilidad, que mostrar dolor es exponerse. Y así, con el tiempo, nos entrenamos para ocultar todo lo que no encaja con esa imagen de felicidad obligatoria. Pero el problema es que lo que no se expresa, se imprime en el cuerpo. Hay estudios que demuestran que reprimir emociones tiene consecuencias físicas, tensiones musculares, dolores crónicos, trastornos del sueño, problemas digestivos, fatiga constante. El cuerpo comienza a hablar lo que la boca calla. Y en medio de eso, seguimos diciéndonos, tengo que ser fuerte, esto no es para tanto, debería agradecer lo que tengo. Pero no se trata de gratitud forzada. Se trata de honestidad emocional. De dejar de maquillarnos el alma con frases bonitas que no sanan. El pensamiento positivo mal enfocado también genera una desconexión con los demás. Porque cuando alguien se atreve a compartir su tristeza, su ansiedad, su dolor, y nosotros respondemos con una frase motivacional automática, estamos cortando el vínculo. No estamos escuchando. Estamos evitando. Y esa evitación, aunque parezca amable, en realidad es una forma de rechazo emocional. Imagínate que estás pasando por una etapa difícil. Te sientes vacío, confundido, quizás deprimido. Y vas con alguien en busca de consuelo, de contención. Pero lo único que recibes es, tienes que pensar en lo bueno, todo está en tu mente, hay gente que está peor que tú. ¿Cómo crees que te sentirías? Exacto, incomprendido, invalidado, solo. Porque lo que esperabas no era una solución mágica, sino presencia humana. Alguien que no intentara cambiar tu estado emocional, sino simplemente estar contigo en él. Esa es una de las grandes trampas del pensamiento positivo, creer que siempre hay que arreglar lo que se siente. Que toda emoción negativa es un problema que hay que eliminar. Pero las emociones no son errores. Son mensajes. Cada tristeza habla de algo que se ha perdido. Cada enojo señala un límite que fue cruzado. Cada miedo protege algo que valoras. Intentar silenciarlas con pensamientos positivos es como poner un parche sobre una herida abierta sin limpiarla antes. Lo irónico de todo esto es que muchas veces el pensamiento positivo se vuelve una fuente de sufrimiento en sí misma. Cuando te dices constantemente que deberías estar bien, que no tienes razones para sentirte mal, que tienes que agradecer, empiezas a culparte por sentirte como te sientes. Y esa culpa añade una nueva capa de dolor. Ya no solo te sientes mal, sino que además te castigas por ello. Y así nace el ciclo de autoexigencia emocional que tantos están viviendo en silencio. Hay quienes viven atrapados en esa cárcel invisible de la positividad forzada. Gente que aparenta estar bien, que sonríe para las fotos, que da consejos motivacionales, pero que por dentro se está desmoronando. Porque han comprado la idea de que ser positivo es una obligación. Y se esfuerzan tanto por sostener esa imagen, que terminan desconectándose de sí mismos. De su verdad. De su humanidad.
En el fondo, esta positividad mal entendida nos deshumaniza. Nos convierte en personajes de cartón. En avatares felices que funcionan, que producen, que brillan, pero que no sienten. Porque sentir se ha vuelto un lujo que no muchos se permiten. Y eso es profundamente peligroso. Porque un mundo sin emociones reales es un mundo sin empatía. Sin conexión. Sin verdad. También hay que decirlo, muchas veces esta presión por estar bien viene de la incomodidad que sienten los demás frente al dolor ajeno. No saben qué hacer con el sufrimiento del otro. Les incomoda. Les confronta. Les recuerda su propia fragilidad. Y entonces, en lugar de acompañar, intentan arreglar al otro con frases vacías. Porque es más fácil decir todo pasa por algo que quedarse en silencio al lado de alguien que llora. Pero lo más valiente no es decir algo bonito. Lo más valiente es sostener el dolor del otro sin querer cambiarlo. Es permitir que exista. Es no huir. Porque el dolor no necesita ser resuelto, necesita ser reconocido. Necesita espacio. Tiempo. Acompañamiento. Y cuando eso sucede, algo profundo se transforma. No porque se imponga la felicidad, sino porque se honra la verdad. Hay un ejemplo muy revelador en cómo educamos emocionalmente a los niños. Cuando un niño llora, muchas veces le decimos, no llores, no pasó nada, sé fuerte. Sin darnos cuenta, le estamos enseñando que sentir es incorrecto. Que debe esconder sus emociones para ser aceptado. Que llorar es algo que hay que evitar. Y ese aprendizaje se queda grabado. Crecemos creyendo que las emociones incómodas deben ser reprimidas. Que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Y entonces construimos una personalidad basada en el control, en la máscara, en la sonrisa impostada. Y esa sonrisa falsa se vuelve parte del personaje que llevamos al trabajo, a la familia, a las redes sociales. Nos volvemos expertos en fingir que todo está bien. Pero llega un punto en que el cuerpo ya no puede sostener la farsa. Y colapsa. Porque vivir negando lo que uno siente desgasta. Desconecta. Por eso es tan importante empezar a cambiar el discurso. Empezar a validar lo que sentimos. Decirnos a nosotros mismos, hoy estoy triste, y está bien. Hoy me siento perdido, y está bien. No tengo que estar bien todo el tiempo para tener valor. Porque la verdadera fortaleza no está en negar el dolor, sino en atravesarlo. En quedarte contigo mismo aunque duela. En no abandonarte cuando más te necesitas. Y este cambio no es solo individual. Es colectivo. Como sociedad, necesitamos dejar de glorificar el éxito forzado, la felicidad superficial, el todo está bien permanente. Necesitamos crear espacios donde sea seguro no estar bien. Donde se pueda decir, no puedo más sin sentir vergüenza. Donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como coraje. Porque hay algo profundamente liberador en reconocer el lado oscuro de las cosas. No para quedarnos atrapados en la oscuridad, sino para dejar de temerle. Para saber que podemos caminar por ella sin perdernos. Que no estamos solos. Que hay otros que también están atravesando lo mismo. Y que juntos, sin máscaras, sin frases huecas, sin exigencias de bienestar, podemos construir un espacio más humano. Más real. Más compasivo. El pensamiento positivo no es el enemigo. El problema es convertirlo en obligación. En dogma. En una tiranía emocional que nos impide sentir lo que realmente sentimos. Solo cuando dejamos de imponer la felicidad como meta obligatoria, podemos empezar a vivir con verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es más liberadora que una mentira bonita. Cuando el pensamiento positivo se convierte en una obligación diaria, ya no es una herramienta de bienestar, es una forma de censura interna. Una censura que actúa desde dentro, que te dice que no puedes sentirte mal, que no deberías estar triste, que pensar en negativo te va a traer más negatividad. Pero la mente no funciona así. No somos robots que pueden elegir pensar solo en luz. La mente humana es compleja, contradictoria, sensible. Y lo que más necesita no es ser controlada, sino ser comprendida. Nos han vendido la idea de que lo que pensamos determina por completo nuestra realidad. Que si no tienes éxito, es porque no lo has visualizado bien. Que si estás enfermo, es porque atraes la enfermedad con tus pensamientos. Este tipo de mensajes, más que empoderar, destruyen. Porque colocan sobre la persona una responsabilidad absoluta sobre todo lo que vive, anulando el contexto, las circunstancias externas, los traumas, los factores sociales, e incluso la biología. Claro que los pensamientos influyen. Pero no son varitas mágicas.
Creer que todo lo que te ocurre es producto directo de tu mente no solo es ingenuo, también es peligroso. Porque entonces, si sufres, si estás deprimido, si estás pasando por una crisis, también es tu culpa. Y ahí comienza otra forma de castigo interno. Una forma sutil, pero persistente, de autoagresión psicológica. El pensamiento positivo llevado al extremo no reconoce la complejidad humana. Se vuelve una especie de tiranía emocional que exige optimismo constante, entusiasmo obligado, gratitud forzada. Y en ese proceso, comenzamos a rechazar nuestras partes más humanas, el miedo, la duda, la rabia, la tristeza, el cansancio. Pero no se puede construir una vida plena desde la negación de uno mismo. No se puede ser feliz si primero no se permite estar triste. Detrás de esta cultura de positividad obligatoria hay un mercado gigantesco. Una industria del bienestar que se alimenta de la inseguridad de millones de personas. Te hacen creer que siempre falta algo para estar completo. Que necesitas otro libro, otro curso, otra técnica, otra meditación guiada, y siempre con el mensaje disfrazado de amor: tú puedes, tú decides, tú atraes, tú lo creas todo. Pero en el fondo, el mensaje oculto es este: si no lo logras, es tu culpa. Y ese mensaje cala profundamente. Se convierte en una voz interna que te dice que no eres suficiente, que deberías poder más, que no estás haciendo lo correcto. Y ahí es donde entra la vergüenza emocional. Esa vergüenza silenciosa de no poder sostener el personaje feliz. De estar cansado de fingir. De querer llorar, pero sentir que no puedes porque tienes que mantener la imagen. Y así, muchas personas viven partidas por dentro. Una parte que sonríe para el mundo. Y otra que grita por dentro, pidiendo permiso para existir. El pensamiento positivo también puede convertirse en una herramienta de manipulación social. Se utiliza para despolitizar el malestar, para desviar la atención de los problemas estructurales hacia la responsabilidad individual. Por ejemplo, si alguien vive en pobreza, en lugar de cuestionar el sistema económico, se le dice que cambie su mentalidad de escasez. Si alguien es víctima de discriminación, se le pide que eleve su vibración. Si alguien se siente explotado en su trabajo, se le invita a ver el lado bueno de todo. De esta forma, el pensamiento positivo se vuelve un arma ideológica. Una forma de silenciar el malestar social y transformarlo en un asunto personal. Es una anestesia emocional y política. Nos hace creer que todo está en nuestra mente, cuando en realidad hay contextos injustos, estructuras opresivas, heridas colectivas que no se curan con afirmaciones diarias. No todo se resuelve con una sonrisa frente al espejo. Hay dolor que necesita acción. Hay tristeza que necesita duelo. Hay rabia que necesita justicia. Y ninguna de esas cosas es negativa. Son parte del proceso de transformación humana y social. Además, no hay nada más inhumano que obligar a alguien a ver todo con buena energía, cuando está atravesando una pérdida profunda. Imagina decirle a una madre que ha perdido a su hijo que piense en positivo. O decirle a alguien que ha sido abusado que agradezca por la lección. ¿Te das cuenta del nivel de violencia emocional que eso implica? Detrás de la frase "todo pasa por algo" muchas veces hay una incapacidad para sostener el dolor del otro. Y también una profunda desconexión de nuestra propia vulnerabilidad. Porque hay algo que incomoda a muchos: el sufrimiento humano. Vivimos en una cultura que medicaliza, silencia o distrae el sufrimiento. Nos han entrenado para huir del dolor, para evitarlo, para disfrazarlo. Pero la verdad es que el dolor no es el enemigo. El dolor es parte del camino. Y muchas veces es precisamente el dolor lo que nos despierta. Lo que nos lleva a cuestionarnos. A hacer cambios profundos. A reencontrarnos con lo esencial. Y cuando aprendemos a mirar el dolor sin miedo, sin juicio, sin anestesia, ocurre algo muy poderoso: dejamos de tenerle miedo a la vida. Porque la vida no es lineal. No es solo luz. Tiene sombras, tiene rupturas, tiene pérdidas. Y está bien. Eso no la hace menos hermosa. La hace más real. Aceptar esta dualidad es la clave. No se trata de abandonar el pensamiento positivo por completo. Se trata de integrarlo con madurez emocional. De dejar de verlo como una imposición, y empezar a usarlo como una herramienta entre muchas otras. Una herramienta que solo es útil si respeta la verdad emocional que estás viviendo. Porque si no la respeta, entonces es solo una forma elegante de negar lo que eres. Una positividad madura no niega el sufrimiento. Lo abraza. Lo reconoce. Lo sostiene. Y desde ahí, poco a poco, cuando sea el momento, comienza a transformarlo. Pero no lo fuerza. No lo impone. No se apura. También es importante hablar de lo que ocurre internamente cuando te das permiso para dejar de ser positivo por un momento.
Cuando decides, aunque sea por un día, soltar la sonrisa, dejar de fingir, y simplemente estar con lo que realmente sientes. Al principio puede parecer aterrador. Como si te estuvieras rindiendo. Como si te estuvieras dejando caer en un pozo. Pero lo que ocurre después es muy diferente, aparece un alivio. Una sensación de autenticidad. Como si, por fin, pudieras respirar de verdad. Porque lo más agotador no es estar triste. Lo más agotador es fingir que no lo estás. Y cuando te quitas esa máscara, algo se libera. No estás mejor, pero estás más tú. Y eso, en muchos casos, es el primer paso hacia una verdadera sanación. Porque solo se puede sanar lo que se reconoce. Y solo se puede transformar lo que se acepta tal como es. No vinimos a esta vida para fingir que todo está bien. Vinimos para vivir todo lo que implica estar vivos. Y eso incluye dolor, confusión, preguntas sin respuesta, momentos de vacío. No son errores. Son partes del viaje. El lado oscuro del pensamiento positivo no se trata de ser negativo. Se trata de ser real. De dejar de usar frases bonitas como escudos. De dejar de ponerle filtro a lo que sentimos. Y comenzar a vivir con honestidad, con profundidad, con conexión real. Con uno mismo y con los demás. Cuando finalmente nos permitimos cuestionar la positividad obligatoria, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que no somos máquinas de alto rendimiento emocional, sino seres humanos completos, con luces y sombras, con emociones fluctuantes, con días buenos y días en los que todo se desmorona sin razón aparente. Y esa conciencia nos devuelve algo que habíamos perdido, el derecho a ser vulnerables. La vulnerabilidad no es debilidad, como nos enseñaron. Es fuerza desnuda. Es decir, aquí estoy, con todo lo que soy, sin máscaras, sin adornos. Y no hay acto más valiente que ese. Porque requiere romper con la imagen perfecta, con el personaje fuerte, con la sonrisa que se clava en la cara aunque el alma esté hecha trizas por dentro. Muchas personas, al soltarse del pensamiento positivo tóxico, experimentan un duelo. Un vacío. Una especie de desconcierto. Porque todo ese sistema de frases, de creencias, de mantras, les daba una estructura, un sentido, una promesa de control. Les hacía creer que podían tener el poder sobre todo lo que les pasaba, que podían protegerse de la tristeza con el simple acto de pensar en bonito. Y cuando esa ilusión cae, lo que queda es la realidad. Cruda, impredecible, a veces dolorosa. Pero también profundamente auténtica. Porque en esa desnudez emocional es donde uno empieza a conocerse de verdad. A mirar su historia con otros ojos. A reconciliarse con partes de sí que antes rechazaba. La sombra no desaparece por pensar en luz. Desaparece cuando la aceptas como parte del todo. Nos han dicho que debemos vibrar alto, como si las emociones tuvieran un código de barras que definiera su valor. Pero la tristeza también vibra. El dolor también transforma. El silencio también comunica. No necesitamos estar en euforia constante para vivir una vida significativa. A veces lo más profundo ocurre en la quietud, en la pausa, en la noche emocional. La espiritualidad real, no la vendida en frases motivacionales, abraza la sombra. La reconoce como parte del camino. Nos dice, no huyas de tu oscuridad, porque en ella hay verdades que tu luz aún no puede sostener. Y eso no es negatividad. Eso es madurez. Es integridad. Es estar completo, no a medias. Es tener el coraje de decir, sí, estoy herido, y aún así sigo aquí. Y en ese proceso, comienzas a escuchar tu voz interna con más claridad. Ya no se trata de repetir lo que otros dicen. Ni de pensar como todos piensan. Se trata de recuperar tu propio lenguaje emocional. De confiar en tus ciclos. De respetar tus caídas. De saber que el invierno emocional no es el fin, sino parte del ritmo natural de la vida. Una sociedad sana no es aquella donde todos sonríen, donde todos dicen que están bien, donde nadie habla de lo que duele. Una sociedad sana es aquella donde se puede llorar sin ser juzgado, donde se puede decir hoy no puedo sin sentir vergüenza, donde la empatía es más valiosa que la apariencia. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿qué tipo de vínculo estamos creando con los demás cuando solo mostramos nuestra felicidad? ¿Qué conexión real puede existir cuando solo compartimos lo bonito? Tal vez la verdadera intimidad nace cuando dejamos caer el decorado, cuando nos encontramos en el dolor compartido, en la fragilidad expuesta, en la humanidad que todos compartimos. Porque todos, absolutamente todos, hemos sentido miedo, hemos atravesado noches sin sentido, hemos fingido estar bien cuando no lo estábamos. Y todos, en algún punto, necesitamos que alguien nos diga, está bien no estar bien.
Una frase tan simple, tan humana, y a la vez tan poderosa. Porque libera. Porque abraza. Porque rompe el aislamiento emocional en el que muchas personas viven atrapadas por culpa de esa presión invisible de estar siempre positivos. Lo que necesitamos no son más recetas de felicidad instantánea. Lo que necesitamos es volver a sentir. Volver a estar presentes. Volver a conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con el silencio, con la pausa. Porque ahí es donde está lo real. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. No en el rechazo de lo que somos, sino en la aceptación radical de nuestra imperfección. Y cuando te aceptas, cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando ya no necesitas parecer fuerte todo el tiempo, descubres algo sorprendente, que ya no necesitas impresionar a nadie. Que no tienes que demostrar nada. Que no necesitas justificar tus lágrimas, ni forzar sonrisas. Que puedes ser tú, simplemente tú. Sin adornos. Sin filtros. Sin frases huecas. Eso es libertad emocional. No es estar feliz todo el tiempo. Es estar en paz con lo que sientes, sea lo que sea. Y sí, habrá días en los que pensar en positivo sea una herramienta valiosa. Pero no porque te lo exige el mundo, ni porque sientas culpa, ni porque quieras agradar. Será valiosa cuando nazca de un lugar genuino, cuando venga después de haberte dado permiso para sentirlo todo. Solo entonces, el pensamiento positivo se convierte en luz real. No en luz falsa. No en luz obligada. En luz que nace desde la profundidad. Porque si no atraviesas la noche, no puedes valorar el amanecer. Y quizás, al final de todo, de eso se trata, de aprender a convivir con la noche sin apagarla a la fuerza. De dejar de temerle al dolor y comenzar a escucharlo. De entender que no vinimos aquí a fingir felicidad, sino a vivir plenamente, lo bonito y lo feo, lo claro y lo oscuro, lo dulce y lo amargo. Todo eso es parte de la vida. Todo eso eres tú. Así que no estás fallando si hoy no puedes sonreír. No estás atrasado en tu proceso si hay días en los que todo te pesa. No estás vibrando bajo por sentirte triste. Estás vivo. Y sentirlo todo es parte de esa vida. Aceptar la totalidad de lo que somos, sin juzgarlo, sin disfrazarlo, sin huir, tal vez ese sea el verdadero pensamiento positivo. No el que niega la oscuridad, sino el que la abraza con compasión.